la dirección tuya, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos puedas ayudar también a oír tu palabra con atención, a oír tu palabra con el propósito de obedecerla también. Te pedimos, Señor, que nos puedas guiar, que nos ayudes a comprender y que como iglesia local, Señor, también asumamos las responsabilidades que tenemos ante esta comisión tan grande que es la expansión del Evangelio. Te pedimos, Señor, que puedas guiarnos en este tiempo y oro, Señor, también para que tú me puedas ayudar, que tú me guíes, Señor, y que tu palabra pueda ser acompañada, como dice la Escritura, con poder, Señor, para que cada uno de nosotros seamos edificados, fortalecidos en la fe y llamados al compromiso que tú has demandado y que has colocado en la Escritura para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie expositiva del libro de Hechos. La última vez que estuvimos, terminamos el capítulo 17 y hoy vamos a iniciar el capítulo número 18. Pero vamos a hacer primero un resumen, un repaso de lo que el autor Lucas y el Espíritu Santo nos ha venido hablando hasta acá. El título de nuestro sermón el día de hoy es Nuestra labor en la expansión del Evangelio. Y lo veremos en 3 puntos: el trabajo del predicador, el trabajo del cuerpo de Cristo y el trabajo de Dios. ¿En qué punto de la historia de Hechos vamos? Hemos pasado por el inicio del libro, en donde en Hechos 1:1, vamos a leerlo, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y hay algo muy interesante que debemos tener en cuenta cuando pensamos y cuando leemos el libro de Hechos. Y es que primero es la continuación del libro de Lucas, es una segunda parte del Evangelio de Lucas. Y segundo, que el propósito de este libro es también ver cómo el Evangelio se extiende de una manera progresiva, pero que el Evangelio depende de la obra del Espíritu Santo. Por eso vemos que hay una promesa de recibir el Espíritu Santo. Miremos el versículo 4 de Hechos 1, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual se les dijo: oísteis de mí. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo para la iglesia. Vemos que Dios insiste en esto. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos de nuevo que les dice: esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Esa es la promesa y ese es el punto de partida para que la iglesia saliera. La llegada del Espíritu Santo, que vendría con poder sobre la iglesia. Pero acá añade algo, y es que cuando reciban ese poder, la iglesia podría empezar a evangelizar de una manera, como dije, expansiva y de una manera progresiva. Les dice: darán testimonio, ¿en dónde? Jerusalén, la ciudad, Judea y Samaria. Ambas regiones hacían parte de una extensión que en algún momento fue parte del reino judío. Y después les dice: y hasta lo último de la tierra. Les está diciendo: van a predicar acá en la ciudad, después en lo conocido por el reino judío, y después saldrán más allá. Y si nos damos de cuenta, más adelante en el libro de Hechos, que ya pasamos por ahí, en el capítulo 8, Lucas nos narra que Felipe fue hasta Samaria. Y empezamos a ver que los apóstoles, comenzando con Pedro, predicaron en Jerusalén, cuando dio el sermón donde se convirtieron 3,000 y luego 5,000.
Y vemos que ellos, los apóstoles, predicaron ahí. Pero más adelante vemos que Felipe se lanzó y fue hasta Samaria y predicó. Después de la predicación de Felipe en Samaria, vemos que los apóstoles llevaron el evangelio un poco más allá, porque dice que lo llevaron hasta Gaza, Damasco y Cesarea, que eran los extremos del entorno judío. Ya era el borde de la región judía. Y después de que llegaron hasta allá, nos damos cuenta en Hechos 10:45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 10 nos damos cuenta que el evangelio empezó a ser predicado no solamente a los judíos, sino que los gentiles que estaban más allá de las fronteras empezaron a recibir la predicación, pero también ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recuerden, todo esto se trata de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y vemos que el Espíritu Santo estaba siendo ya otorgado a gentiles. Y este es el comienzo de una expansión por toda una región lejana ya, que nos lleva al punto en el que hoy estamos. Hechos 18. En el 17 habíamos visto que Pablo estuvo en la ciudad de Atenas. Leamos el versículo de Hechos 18, versículo 1. Y aquí empezamos a ver nuestro primer punto, la tarea del predicador. Leamos lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. El capítulo 17 nos cuenta que Pablo estuvo en la ciudad de Atenas. ¿Y qué era Atenas? Pablo estuvo en una ciudad que era muy intelectual, una ciudad llena de filósofos, de gente interesada en el conocimiento, una ciudad religiosa también. De hecho, si ustedes recuerdan uno de los sermones anteriores, Pablo, de una manera audaz, inteligente y muy capaz como era él, después de recorrer la ciudad, comienza un sermón de él diciendo: he notado que son muy religiosos y vengo a hablarles de ese Dios al cual ustedes tienen una escultura ahí, un altar, un lugar, el Dios no conocido. Él, como más adelante lo afirma, se hizo ateniense para ganar a los atenienses, porque comenzó un sermón de una manera muy inteligente, de una manera muy filosófica. Pero a pesar de esta buena intención y a pesar de que él sabía que el Señor lo acompañaba, miremos la respuesta en Hechos 17:32. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Respuesta que muchas veces uno oye: ah, sí, interesante, pero pues ahorita no tengo tiempo. Más adelante te escucho eso de Jesús, eso del pecado, eso de la salvación. En este momento no. Incluso es muy posible que ustedes hayan escuchado esta frase: estoy muy joven para eso. Es que estoy muy joven para eso de las cosas de la iglesia. A veces la gente no está interesada en escuchar el evangelio. Y fue la reacción que Pablo recibió en la ciudad de Atenas. Después de esto, inmediatamente él toma la decisión de hacer un cambio. Y él toma rumbo hacia Corinto. Ahora, ¿será que salió de un lugar difícil para un lugar mucho más fácil? Posiblemente no. De esta ciudad de la cual sale Pablo, que era Corinto, era una ciudad con características diferentes a Atenas, pero también un poco difícil. Corinto era un centro de negocios del mundo antiguo. Corinto tuvo un momento de gloria, el cual después desapareció, pero años antes, más o menos 60 años de la venida de Cristo,
Corinto tuvo un nuevo impulso y se volvió una ciudad muy comercial. Una ciudad que también tenía otro problema, y era que era una ciudad muy inmoral. De hecho, en el mundo antiguo había una frase, un estribillo, que era, se va a corintianizar, y lo que eso significaba era que iba a vivir de una manera inmoral. Eso significaba corintianizar. O sea que era una característica muy fuerte en esta ciudad. Y Pablo llegó allá a predicar una ciudad comercialmente activa y una ciudad inmoralmente también activa. Ahora, para Pablo, el predicador, era muy importante, hermanos, esta ciudad. Él veía en la ciudad de Corinto un lugar estratégico para que el evangelio pudiera ser expandido al resto del mundo. Corinto era un lugar muy importante para él. Podríamos comparar la ciudad de Corinto en el día de hoy con la ciudad de Miami. ¿Cuántos han escuchado de la ciudad de Miami? Y no sé si usted ha oído que los artistas, deportistas y todo aquel que pretende tener una carrera que se expanda de una manera mundial, tiene que tener negocios, tiene que pasar o tiene que vivir en Miami, porque es un lugar por donde todo se mueve. De América para Europa, gran parte del tránsito se hace por la ciudad de Miami. Y para Pablo, Corinto era eso, era una ciudad interesante, pero era una ciudad por la cual él sabía que podría expandir el evangelio y llevar la fe a muchas partes del mundo. Ahora miremos nuestro pasaje. Leamos el versículo número 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma hasta ahí. Vemos que Pablo, en este versículo número 2, se encuentra con una pareja de esposos, Aquila y Priscila. Él tenía en común con ellos varias cosas. La primera era que eran judíos. La segunda era que Aquila y Priscila eran cristianos. A veces se ha pensado que él compartió con ellos para evangelizarlos, pero en realidad ellos ya eran cristianos. Y la tercera, que lo vamos a ver más adelante en el texto, es que él tenía la misma actividad laboral que Aquila y Priscila. Pero, ¿qué hacían Aquila y Priscila en este lugar? Dice el texto que ellos fueron expulsados por un decreto de Claudio. Claudio era un gobernador y ellos venían de Italia, la capital del reino en ese momento. Y fueron expulsados, dice el historiador Suetonio, con respecto a esto, dice que en el año 49 después de Cristo se dictó una ley que ordenaba que todos los judíos salieran, porque estos, los judíos o cristianos, estaban provocando constantes desórdenes por causa de un tal Cresto, que si nosotros lo relacionamos, no era Cresto, era Cristo. El gobernador ve que los judíos o los cristianos en su ciudad estaban generando varios desórdenes y se generaban a todo momento. Y la razón de esos desórdenes era un tal Cristo. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de que posiblemente en ese lugar ya había llegado cristianos con la fe y que habían disputas y que habían desórdenes. Y esa fue la razón de por qué Aquila y Priscila salen de esa ciudad expulsados, llegan a Corinto y ahí nos encontramos con la ocasión que Pablo ve para unirse a ellos. Al parecer estaban hablando de Cristo. Y aquí vemos las circunstancias que pusieron a Pablo en esta ciudad. Hay unas circunstancias que lo trajeron de Atenas y hay otras que trajeron a Aquila y a Priscila hasta la ciudad de
Corinto. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿cierto? Ahora, como este punto se llama el trabajo del predicador, vamos a empezar a ver cuál es el deber de todo predicador, cuál es el deber de todo pastor, cuál es el deber de todo hombre que fue llamado por el Señor para liderar la iglesia, para instruir la iglesia. Y sabemos que posiblemente todos en la iglesia no somos predicadores, todos no somos pastores, pero sí tenemos que poder ver estas características en ellos. Y por eso es importante que podamos ver qué nos enseña el texto con respecto a esto. Lo primero que podemos ver era que Pablo era un hombre valiente. Todo hombre de Dios debe ser valiente. Todo hombre de Dios tiene que ser alguien que se esfuerza y que no tiene temor porque sabe que el Señor lo llamó y porque sabe que Él es un don para el cuerpo y por lo tanto el Señor lo acompaña. Él llegó a Corinto solo. Pablo estaba solo en una ciudad desconocida. Pablo había venido de Atenas a Corinto sin compañía. Él había tomado la decisión de venir solo y se estaba enfrentando a una ciudad difícil, con mucha gente, con condiciones difíciles, sin conocer a nadie y con la intención de empezar a predicar. Todo predicador debe ser valiente. Todo hombre de Dios que quiere llevar el evangelio no tiene que sentirse seguro de alguna manera con todo lo que lo rodea para comenzar a predicar. Posiblemente todo hombre de Dios que comienza una nueva obra se enfrenta a ese temor. Estar solo, no saber cómo iniciar, no saber cómo hacer las cosas tal vez, no saber cuál va a ser la reacción de su audiencia. Pero Pablo era un hombre valiente. ¿Y por qué estaba solo? ¿En dónde estaban sus compañeros de ministerio? Miremos Hechos 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, sus compañeros de ministerio, le llevaron a Atenas, la ciudad anterior donde él estaba. Y habiendo recibido orden, se les dio una orden de parte de Pablo para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. El apóstol Pablo, él mismo tomó la decisión de decirle a sus compañeros que fueran a buscar a Silas y a Timoteo, pero que luego de eso regresaran. Que les dijeran, vayan hasta allá, pero díganles a ellos que lo más rápido que puedan, vengan. ¿Por qué estaba Pablo solo? Porque él mismo había dado la orden. Porque él les había dicho, vayan, voy a estar solo, pero por favor díganles que vengan de una manera pronta. Él fue el que tomó la decisión. Estaba solo y sabía lo que se iba a enfrentar, pero así debe ser todo hombre de Dios, valiente. Que sabe que puede tener compañía, pero sabe también que pueden haber momentos en los que va a estar solo. Ahora miremos un texto en 2 Corintios 11:24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo está contándole a los corintios más adelante, después de su llegada,
todas las dificultades que él había vivido, a todas las cosas que él se había enfrentado, a todas las cosas que un hombre de Dios se tiene que enfrentar en su vida. Porque ser pastor o ser alguien que le sirve al Señor no solamente es pararse cada 8 días, sonreír y mirar a los demás y decir 3 o 4 palabras bonitas. La vida del hombre de Dios es difícil. La vida del hombre de Dios detrás de su vida el día domingo de pararse acá tiene bastantes dificultades, hermanos. Y como les dije, es algo que debemos valorar, ver en ellos, pero también la iglesia tiene que valorar. Porque la vida de un hombre fiel a la palabra no es la vida cómoda, tramposa y vergonzosa de los predicadores que usan el evangelio para enriquecerse. Esa es una vida vergonzosa, porque tendrán que dar cuenta delante del Señor. El hombre que es fiel a la palabra, es fiel a la verdad y no busca nada para él. Y ama las almas y ama al pueblo. Y esa es una característica del hombre de Dios, que es fiel, pero que es valiente. Ahora miremos lo segundo que podemos ver en Pablo, y es que él dependía de Dios. Pablo era un hombre que dependía de Dios. El versículo 3, el versículo, santo Dios, perdón acá, dice que Pablo, a Filipenses 4, 12 y 13. ¿Recuerdan ustedes ese texto que se ha usado muchas veces mal? Filipenses 4:13. Pues miremos el 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 13 a la luz del 12 significa otra cosa. Y podemos ver que un hombre de Dios es un hombre que depende de Dios. Todo ministro debe ser un hombre que depende de Dios, que está contento en los momentos de abundancia, pero que también tiene buena actitud y disposición para seguir sirviendo en los momentos donde hay dificultad. En esta vida todo pasa, hermanos, y eso también aplica para nosotros. Todo pasa en esta vida. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos holgados, en todo, no solamente tal vez económicamente, emocionalmente, en la familia. Hay momentos cómodos, así como hay momentos difíciles. Y el hombre de Dios tiene que también tener esa característica, un hombre que depende de Dios. Pablo sabía que cuando estuvo solo en Atenas y se vino para Corinto, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué leímos en el versículo? Encontró una pareja y le tocó trabajar para sustentarse. Él sabía que no podía depender solamente de que la iglesia lo sostuviera. Sabía que era un momento en el que necesitaba por sus propios medios sostenerse. Y hoy en día, y pasa mucho, por ejemplo en Estados Unidos, hay hombres entrenados que estudiaron teología, que buscan, pasando una hoja de vida, iglesias y escogen según el sueldo. ¿Cuánto pagan? ¿Qué tantas garantías me va a dar la iglesia? ¿Qué tan seguro voy a estar? ¿Qué tan estable voy a estar? Porque están buscando un sueldo, no le están sirviendo al Señor. El hombre de Dios tiene que ser una persona que depende del Señor, que confía, y sabemos que la Biblia también es clara enseñando de que la iglesia debería sostenerlos a ellos. Pero el hombre de Dios no se puede quedar esperando eso. Si el Señor lo llamó, tiene que avanzar en su llamado, aunque, como Pablo, le tocará trabajar para sostenerse. La iglesia de Filipo era parte de una zona la cual se llamaba Macedonia. Y Pablo tenía contentamiento y les escribió hablando de esto. Y esta parte, esta región de Macedonia va a ser muy importante para el desarrollo de lo que vamos a ver adelante.
Una última característica del hombre de Dios. Pablo era dedicado. Era un hombre dedicado a su ministerio. Era un hombre interesado por cumplir su labor. Y esto lo vemos cuando dice que, vamos a Hechos, a nuestro pasaje, versículo 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a griegos, a judíos y a griegos. Él trabajaba porque tenía que sustentarse, pero él sabía que el día que podía ir a predicar y aprovechar la ocasión, él siempre estaba ahí. Él siempre estuvo los días de reposo en la sinagoga de los judíos en la ciudad de Corinto, con el ánimo de persuadirlos, de convencerlos del evangelio. Recordemos, la sinagoga era un templo judío de hombres que practicaban el judaísmo, no eran creyentes, no eran cristianos, pero que necesitaban oír el evangelio. Y Pablo, como un hombre dedicado, siempre a tiempo y fuera de tiempo, usaba el tiempo que le quedaba para predicar. Y esa es la tercera característica que podemos ver en un hombre de Dios. Ahora, no todos acá somos pastores, no todos acá somos predicadores. ¿Cómo aplica eso para mi vida entonces? Ustedes y yo debemos orar para que Dios nos conceda en esta iglesia y conceda al cuerpo de Cristo hombres con estas características. Que el Señor pueda fortalecer la fe de ellos, que el Señor pueda ayudarles a ser diligentes en lo que Dios les dio, que el Señor pueda proveer para sus necesidades, aun cuando de pronto, por una situación como la que vivió Pablo acá, la iglesia no estuviera en una situación de poderles ayudar. Que el Señor les ayude a esos hombres, que Dios le dé al cuerpo hombres con estas características. Ahora, este deber y estas características de todo hombre de Dios es una labor y es algo que debemos ver en ellos. Es la tarea del predicador en la expansión del evangelio. Pero recordemos que el cuerpo y las iglesias no son constituidas solamente de pastores. El mismo o la misma carta de Corintios nos habla de que todos somos un cuerpo, de que unos somos manos, otros somos oídos, otros somos pies. La cabeza es Cristo, pero los demás somos partes de un solo cuerpo. Por eso la iglesia y la responsabilidad y la expansión del evangelio no depende solo de los predicadores, sino depende de todos nosotros. Depende de cada uno de los dones que el Señor da a su iglesia. De eso sí depende la expansión del evangelio. Y como somos parte de ese cuerpo, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a los demás que no son pastores o que no son predicadores llamados por el Señor? Y esto nos lleva al segundo punto del sermón, que es el trabajo del cuerpo. Acabamos de ver cuál es el trabajo de los predicadores. Ahora, ¿cuál es el trabajo del cuerpo? Versículo 5 de nuestro texto. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerden que les dije que era importante esa región, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces miren acá cómo las situaciones cambiaron. Versículo 4, Pablo solamente usaba el día de reposo para ir a predicar. ¿Por qué? Porque estaba ocupado trabajando para su propio sustento. Pero el versículo 5 nos narra algo que cambia la historia en este momento. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ellos llegan, recuerdan que vimos un texto donde sus compañeros él los mandó a que fueran por Silas y Timoteo, llegó la razón hasta allá, ellos vuelven y cuando vuelven, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando ellos llegaron, Pablo se pudo dedicar por tiempo o de tiempo completo a la predicación.
¿Qué cambió la situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Timoteo era millonario? Hágale. Yo lo respaldo. ¿Será? Miremos que aquí va a suceder algo muy importante. Y es que la iglesia tiene una labor y es apoyar el evangelio. Ahora, les dije que la región de Macedonia era importante y lo vamos a ver acá. La región de Macedonia se constituía por iglesias como por ejemplo la de Filipo, carta a los filipenses, de la cual leímos ya un texto, la iglesia de Tesalónica, de la cual veremos un par de textos, y la iglesia de Berea, de la cual la Biblia no narra mucho. Pero todas las conexiones que encontramos en estas cartas nos van a ayudar a comprender específicamente esto que cambió en el versículo 5, cómo las iglesias hermanas de donde venían Silas y Timoteo ayudaron, cómo hicieron que esto cambiara, cuál es la labor del cuerpo para que la expansión del evangelio pueda avanzar. Vamos a ver lo primero que debería hacer la iglesia, el cuerpo. Lo primero es dar ánimo. Nosotros como cuerpo debemos dar ánimo. Primera de Tesalonicenses 3:6. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe. La iglesia de la cual venían Silas y Timoteo trajeron ánimo o enviaron mensajes de ánimo para Pablo. Porque miren que dice que cuando ellos vinieron de ustedes acá, escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, agradeciéndoles de que en ese momento, cuando él estaba en Corinto y había comenzado la obra y estaba solo y tenía temor y estaba afligido, llegó Silas y Timoteo y lo primero que hicieron fue que le dieron razón de la iglesia de donde venían, de la iglesia de Tesalónica. Y dice que cuando escuchó el testimonio de ellos y su fe, él se animó. Y él recobra fuerzas. Y él enfrenta su situación actual de una manera diferente. Porque el testimonio y porque el ánimo de ver que la iglesia crece, porque el ánimo de ver familias y de ver creyentes que fortalecen su fe, eso aporta en el evangelio y eso aporta para que los predicadores se fortalezcan. Ustedes no se imaginan lo valioso que es para un pastor ver que las personas crecen, ver que las personas van santificando sus vidas, van dejando el pecado, van creciendo en el evangelio. Es algo gratificante para un ministro, ver cómo cada persona que luchaba con algo, podemos ver que avanza, cómo las familias se van restaurando por causa del evangelio. Eso verdaderamente es muy valioso para el ministro y para el evangelio. Es algo importante. Cada uno de nosotros podemos aportar cuando por causa de nuestro propio ánimo y de nuestra propia fortaleza en el Señor seguimos creciendo. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Que cada uno de ustedes se esfuerce por seguir creciendo en el evangelio, para que su fe sea de ánimo para otros, pero también para el predicador, también para el ministro. Lo segundo que puede hacer la iglesia: sostener o apoyar económicamente la obra. También es un deber de todo creyente apoyar la obra, y esto lo podemos hacer de varias maneras: por medio de las ofrendas, por medio de apoyar las misiones y sustentar, según sea posible a cada iglesia,
a los que se dedican a la obra. La Biblia nos dice que son merecedores de doble honra todo aquel que se ocupa en la enseñanza y en la predicación. ¿Recuerdan ustedes que pasamos por Hechos 6? Cuando se escogen diáconos. ¿Y cuál fue la consecuencia positiva para la iglesia después de que escogieron esos diáconos? Que los apóstoles se pudieron dedicar a la oración y a la predicación. Cuando nosotros podemos y cuando la iglesia local puede, debería apoyar para que los hombres de Dios pudieran ocuparse del ministerio y del llamado que Dios les dio. Lo segundo que nosotros como iglesia deberíamos hacer es, por medio de nuestras capacidades económicas, organizarnos para sustentar la obra. No solo pagar un arriendo, hermanos. No solo mirar si hace falta papel higiénico o pagar el recibo para que no nos corten. El hombre de Dios en lo posible también debe ser sustentado, porque es un deber. Pablo lo dice también, el buey que labra la tierra también puede comer de lo que hace, ¿cierto? El hombre de Dios que se dedica a la palabra de Dios y que por el bien de sus almas da su esfuerzo, su tiempo, sus capacidades intelectuales, también debería ser sustentado. Segunda de Corintios 11:9. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, por lo que me faltaba. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo solo en Corinto nunca quiso ser una carga, pero él fue beneficiado cuando vinieron los de Macedonia, Silas y Timoteo. ¿Sí ven? La iglesia apoyó a Pablo para que él pudiera, como vimos en el versículo 5, cambiar y darle una dirección positiva a su ministerio en esta ciudad. Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipo, de donde venían Silas y Timoteo, y lo respaldaron. ¿Se acuerdan que vimos el versículo 12 y 13? El 12 y 13 dice que él tenía necesidades, que él sabía vivir en abundancia o en escasez. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Pero ahora se dirige a sus oyentes de Filipo y les dice en el 14, sin embargo, ustedes hicieron bien cuando participaron conmigo en mi tribulación. Ustedes me sirvieron a mí, ustedes me ayudaron a mí. ¿Con qué? Con la ofrenda que Silas y Timoteo llevaron. Yo tengo contentamiento. El hombre de Dios debe tener contentamiento. Él en Cristo todo lo puede, pero qué bueno que ustedes ayudaron. Qué bueno que ustedes trajeron alivio a mi vida. La iglesia, por medio de sus recursos, puede apoyar la obra de Dios y puede apoyar al ministro de Dios. Oh Filipenses, 15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, llegó a Atenas y después a Corinto, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo les está agradeciendo. Nadie más me apoyó. Y cuando salí de Macedonia y fui a Corinto, primero a Atenas, luego a Corinto, nadie me apoyó, solamente ustedes. El cuerpo, la iglesia que apoyaba a Cristo, que apoyaba a Pablo, fue de gran apoyo para el ministerio de Pablo. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo estuvo en Tesalónica y allá también le enviaron los de Filipo. Allá también lo sustentaron. Era una iglesia fiel. Era una iglesia que entendía el deber y entendía el trabajo
del cuerpo. Ya vimos dos. La primera, dar ánimo. La segunda, sustentar, ¿cierto? La tercera, orar. Una tarea muy importante en la expansión del Evangelio es que la iglesia ore. Hermanos, miren, hay una frase que dice que esto suena como frase de cajón y muchas veces decirle a la iglesia, oren, se vuelve eso, una frase de cajón. Porque sinceramente, muchas veces la iglesia descuida la oración por el Evangelio. Muchas veces nos afanan nuestras necesidades propias, muchas veces descuidamos nuestros deberes espirituales, la oración, y muy pocas veces la iglesia de verdad ora por la expansión del Evangelio. La iglesia y la labor de la iglesia, aquellos que no son ministros, aunque los ministros también, es orar para que el Evangelio pueda ser expandido. Segunda de Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo le dice más adelante a la iglesia de Corinto, ustedes también ayudaron con la oración. Yo me imagino que Filipo, que Tesalónica también oraban por Pablo. De hecho, la Biblia lo registra. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Para qué tiene que orar la iglesia? Para que el don que Dios dio a la iglesia pueda ser llevado a otras personas. ¿Cuál es la labor del cuerpo? Orar, hermanos. Dentro de su oración tiene que haber un ruego al Señor para que el Evangelio pueda ser predicado. Y en esta iglesia, de verdad que damos muchas gracias al Señor, porque varios de ustedes han llegado recientemente. En los últimos años esta iglesia ha sido bendecida por el Señor, por varios de ustedes, hermanos. Dice que para los pastores y para todos nosotros es una alegría ver que vienen más personas. Pero la iglesia tiene que seguir orando por esto. La iglesia tiene que seguir orando por esto, para que Dios pueda llevar el Evangelio a más personas. Filipenses 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En medio de las dificultades, Pablo sabía que la oración de la iglesia le ayudaba. La oración debe acompañar a los ministros también. Oración por predicar el Evangelio, oración para apoyar a los ministros. Ellos también dependen de nuestra oración. La labor de la iglesia es orar. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les dice, yo también oro por ustedes. Antes leímos, ustedes oraron por mí. La iglesia ora por los pastores también oran por ustedes. Es mutuo, ¿sí ven? El deber del ministro y el deber de la iglesia es orar. Ahora, esto es lo que hace la iglesia y esto es lo que deberíamos hacer como iglesia. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué va a pasar cuando cumplamos con nuestra labor? Leamos versículos 6 y 7 de nuestro texto. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Qué pasó acá? Llegó Timoteo y Silas,
Él se dedica a la predicación de tiempo completo, pero cuando empezó a predicar más y más y a permanecer, se levantó la oposición, se levantaron los enemigos. Y cuando él vio que lo enfrentaron, él dijo, me sacudiré mis vestidos. Ya no voy a estar acá. Y de ahora en adelante no voy a enfrentarlos a ustedes en la sinagoga. Y se fue y montó una iglesia al pie. Dice que en una casa de uno llamado Justo, al pie de la sinagoga, él empezó a predicar. Y le predicaba a los gentiles. ¿Los judíos no me quieren oír? Ok. El Señor también me llamó a mí. De hecho, Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. El Señor me llamó. Y dice que Pablo empezó a predicar en una casa al lado de la sinagoga. Lo interesante de esto es que este Ticio, o Justo, al parecer, como era un hombre griego, tenía 3 nombres: Ticio, Justo, Gayo. Y ese Gayo posiblemente, si usted ha leído la escritura, le va a sonar. Romanos 16, 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Sí ven la coherencia? Ese Ticio, que prestó su casa al pie de la sinagoga, en Romanos dice que mandó saludes y que él era el hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Bueno, 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ahora miren que lo que leímos de Hechos mencionó a Ticio y a Crispo. ¿Sí lo vieron? Y aquí los menciona juntos, a Crispo y a Gayo. Los eruditos, por estas evidencias, están seguros en afirmar que Gayo era Ticio. Y Gayo se volvió el hospedador de una iglesia. ¿Cuál es el resultado de apoyar la obra de Dios? El evangelio es impulsado, hermanos. ¿Cuál es el resultado de que usted ore? De que usted sustente la iglesia, de que ore por sus pastores, de que su ánimo y su fortaleza y su crecimiento en la fe sea evidente. Eso va a hacer que el evangelio se expanda más. En este caso, se plantó una iglesia. Silas, Timoteo llegan, apoyan a Pablo, él se dedica a la predicación y el resultado fue la plantación de una iglesia. La plantación de la iglesia de Corinto. Cuando la iglesia asume su labor, el resultado es que el evangelio se va a expandir. Ese es el deber de nosotros. Ahora, hermanos, con amor por ustedes, a mí me gustaría preguntarles, ¿el Señor nos llamó a sentarnos en una silla? ¿El Señor nos llamó a cumplir? Día de reposo, chuleado, listo. ¿Solamente a eso nos llamó el Señor? ¿A qué viene usted a la iglesia? Mucha gente viene a calmar su alma, a cumplir. Listo, fui el domingo, ya, allá me dio el pastor. ¿Sinceramente a eso nos llamó el Señor? ¿A eso se unió usted al cuerpo? ¿O a eso se va a unir? ¿A sentarse el domingo? ¿A escuchar a un predicador? ¿A decir en sus redes sociales, todo lo puedo en Cristo? El Señor es mi pastor. ¿A qué lo llamó el Señor? Hombres y mujeres con dones que el Señor nos dio cuando nos convirtió, cuando nos salvó. ¿Usted tiene la capacidad de enseñar? Hermano, ejércela. ¿Tiene la capacidad de servir? Hágalo. ¿Pero qué está haciendo el domingo? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A sentirnos bien? Yo creo que a eso no nos llamó el Señor. La iglesia está necesitada de hombres y mujeres capacitados por Él mismo, que ejerzan sus dones, que sirvan a la iglesia, que sirvan al evangelio, no de hombres y mujeres contentos con sentarse ahí. ¿Qué lo detiene a usted, hermano, para servir? ¿Pereza? ¿Desánimo? Allá hay
Ahí en la iglesia hay 2 o 3 que predican, ya no necesitamos más. ¿Seguro? ¿Seguro que el Señor lo llamó a eso? ¿A criticar de pronto? Ay, es que la música no es lo que yo espero. La música no me hace sentir bien. Y sus dones delante del Señor, ¿para qué fueron dados? Cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Sí sabía eso? No todos son predicadores, pero sí dice la Biblia que Él repartió dones a los hombres, con un propósito, y es que la iglesia sea edificada. Ahora, somos la esposa de Cristo, y como cuerpo, tanto los pastores como nosotros, los asistentes, tenemos una labor. Pero no somos una viuda, una esposa o una iglesia viuda, tenemos un esposo. ¿Y ese esposo es quién? Cristo. Y el esposo también está involucrado en la expansión del evangelio, ¿sabían eso? La iglesia tiene una labor, pero Dios también tiene una labor en la expansión del evangelio. Eso nos lleva a nuestro último punto, el trabajo de Dios en la expansión del evangelio. Versículos 9 y 10 de nuestro texto de Hechos 18. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Miren acá, es importante ver que nuestro Señor, el esposo de la iglesia, ve a un Pablo que, aunque llegaron sus hermanos, era hombre y tenía angustias, tenía preocupaciones. Y el Señor siempre conoce el estado de la iglesia y de sus hombres, de sus ministros. Y dice que se le apareció a Pablo de noche, en una visión, y le dijo: no tengas miedo. ¿O será que Dios se inventó lo del miedo de Pablo? No, Él sabía el corazón de Pablo. Y le dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo, y nadie te va a echar mano. En otros lugares a Pablo, como lo leímos en uno de los textos, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo maltrataron. De hecho, más adelante de ese texto, hay una parte donde dice que Pablo decía temores de adentro. Y esos temores de pronto era algo de lo que lo estaba abordando en ese momento. Y Cristo se le aparece y le dice: no tengas temor, yo estoy contigo. Y a diferencia de otras ciudades, acá nadie te va a maltratar, nadie te va a poner la mano, te voy a guardar. El trabajo de Dios, lo que hace Dios, es importante también para la iglesia. Miremos 1 Corintios 2:3. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad. Corintios, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Corinto. Y él más adelante les dice: yo estuve en medio de ustedes con debilidad. Estuve con debilidad. Tal vez en ese momento no les iba a andar diciendo: bueno, voy a predicar, pero estoy asustado. No, más adelante les reconoció y les dijo: cuando estaba con ustedes, la verdad era que estaba en debilidad. Y mucho temor y temblor. Él tenía miedo de lo que estaba haciendo. A veces los predicadores lo hacemos con temor. Lo hacemos porque entendemos que delante del Señor no podemos pararnos a decir lo que se nos ocurra. Pero lo hacemos también, o los pastores muchas veces lo hacen, con temor por diferentes situaciones. Cosas personales que a veces preocupan, cosas que han visto en la iglesia que tal vez no se sabe cómo solucionar. Y la oración de ellos es: ayúdanos Dios a dar una dirección a esto. Tal vez no es la situación de Colombia, pero hay lugares donde predicar el evangelio es a costa de la propia vida. Y Pablo tenía temor. Entonces, ¿cuál es la tarea de Dios en la expansión del evangelio? Lo primero es que Él anima. Dios anima. Se le apareció a Pablo y le dicen: no te preocupes, no tengas miedo. Dios anima. Ese es el versículo 9. Él le dijo que Él estaría con él, que Él lo estaba acompañando. Todo temor, toda confusión que a veces hay en el desarrollo del evangelio, el Señor siempre está presente para poder fortalecer a los hombres de Dios. Lo segundo es que
que hace Dios es que Él promete. Él tiene una promesa sobre la iglesia. Y en esa promesa la iglesia tiene que sustentarse. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta palabra muchas veces uno lo piensa a manera personal, ¿no? Pero también es para la iglesia. La iglesia tiene que confiar, porque Él ya venció el mundo. Hay una promesa, la labor de Dios es animar, la labor de Dios también es sostener su promesa. Él prometió que estaría con nosotros. Lo sabemos, Mateo 28:20, la segunda parte de lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La labor de Dios en la expansión del Evangelio es sostener lo que ya prometió un día. De hecho, ¿se acuerdan cómo comenzó el sermón el día de hoy? Recordando lo que vimos al principio del libro de Hechos. Y Él les dijo que Él los iba a acompañar y que estaría con ellos, que pondría el Espíritu Santo y que predicarían hasta el último lugar de la tierra, pero acompañados por Él. La iglesia recibe el beneficio de que Dios va a sustentar su obra. Él tiene una promesa sobre la iglesia. Y todo lo que hace Dios ayuda y es una respuesta positiva para nosotros. Dentro de lo que hemos visto, ¿qué más hace Dios, por ejemplo? Él otorga el Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces la oración del creyente o su entendimiento de las cosas desconoce al Espíritu Santo. Y Él es Dios y Él está en la iglesia y Él está en cada vida. Ese es el ministerio de Pablo, lo que vimos y lo que resumimos de Hechos, cómo el poder del Espíritu Santo acompañaba a la iglesia. Ahora, en su vida personal y en su vida particular, ¿Dios prometió el Espíritu Santo sobre su vida? Sí, hermano. Una de las cosas que más aflige al creyente es el pecado en su propia vida. Sí, me quedé sin trabajo, bueno, eso preocupa, pero usted vuelve y consigue. Pero cuando usted ve que el pecado en su vida no cambia, si usted es un verdadero creyente, ¿no? Debería preocuparle. Que sus luchas internas son fuertes. Eso sí tiene que angustiar a un creyente. Que usted no avanza en el Evangelio. Eso debería preocuparle al creyente. Y una de las cosas que Dios hace en la obra y en la expansión del Evangelio es que Él prometió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con la iglesia y está en la iglesia. Es lo que Él hace. Ahora nosotros deberíamos aprovechar eso. Cada uno de nosotros, la iglesia, incluyendo a los pastores, debemos dedicarnos a la expansión del Evangelio. ¿Cuántas cosas terrenales, pasajeras y a veces hasta pecaminosas ocupan su tiempo, hermano? ¿A cuántas cosas de verdad usted le dedica tiempo en su vida? Usted es libre de hacer lo que quiera con su tiempo, pero sinceramente, ¿cuántas redes sociales, cuántas aplicaciones y plataformas distraen su tiempo y usan su tiempo? ¿Y cuánta Biblia lee? ¿Cuánta oración pone en práctica usted? Porque hay gente que habla de series, ¿no? Uy, sí se vio la serie de tal. ¿Cuántos capítulos? Tantos. Uy, me los vi en una noche. No, es que voy en tal temporada. Hermano, usted es espiritual. Usted fue llamado al reino de los cielos, no a pegarse a las cosas de acá. Y usted lo puede hacer. Tampoco estamos condenando eso.
pero evalúe eso con su tiempo espiritual, con su lectura de la palabra, con su servicio en la iglesia, con su búsqueda del Señor, con la predicación del Evangelio, que es el tema de hoy. ¿A cuántos predica? ¿A cuántos ha evangelizado? ¿O cuánto tiempo ha orado para que el Evangelio sea predicado? Es algo que tenemos que evaluar, hermanos. ¿Y por qué no estamos haciendo esto? Si somos del cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo hacemos? Yo creería que es algo incorrecto en cada creyente, es algo pecaminoso que debe ser corregido. Ahora, concluyamos esto. Cada uno de nosotros tiene una tarea en la expansión del Evangelio, ya lo vimos. Dios hace su tarea y creo que Él la cumple. El cuerpo tiene una tarea, la estamos haciendo. Los pastores cumplen una tarea. Lo otro que podemos decir es que Dios prometió y sigue sosteniendo su promesa. Y tenemos que tener confianza plena en esto. Él va a seguir cumpliendo. Y para terminar, dos aplicaciones. La primera, la Biblia nos dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo como que arruga el corazón de nosotros. Y ese amor es el motivo por el cual nosotros deberíamos cumplir nuestras labores. ¿Qué debería motivar al creyente a cumplir con su deber de orar, de sustentar, de ejercer sus dones? El amor de Cristo, hermanos. Ese amor de Cristo que lo salvó a usted del pecado y de una vida destinada a la miseria, porque la vida en el mundo no es gratificante, es engañosa. ¿Qué? El amor de Cristo, hermanos. Haga manifiesto su amor por Cristo, hermano. Haga manifiesto su amor por Cristo. Deje de ver tanta aplicación. Deje de ocuparse en tantas cosas pasajeras e innecesarias. Manifieste su amor, cumpliendo con su labor. Y una última aplicación. Si vemos que hay un Dios soberano que está orquestando todo esto, miren, hay un Dios soberano que orquesta todo esto, que capacita a hombres, les da dones, que llama a una iglesia y les da una labor, que nos llama a cumplir la labor por un sermón como estos. Si todo eso lo ha hecho Dios y usted está en la iglesia y usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, hermano, o persona que nos acompaña, entienda que todo esto lo hace Dios con un propósito y es su salvación. El propósito de Dios al hacer todo esto es que usted sea salvo, es que usted venga en arrepentimiento y fe, es que usted pueda venir y arrepentirse y entender que el pecado y el mundo tienen un destino horrible, pero el Señor planeó todo esto, llama a una iglesia, la capacita, la hace crecer en el Evangelio, coloca a hombres de Dios que predican la palabra, capacitados con este propósito, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, pueda venir en arrepentimiento y fe. En la iglesia, dice alguien, siempre se debe predicar entendiendo que hay gente que, aunque viene a la iglesia, no es conversa. Y si aquí nos acompaña alguien que no ha sido convencido de su pecado y ha venido en arrepentimiento, hoy es una oportunidad para que cada quien examine su corazón. Si venimos por compañía, si venimos por conveniencia, si venimos porque nos tocó. Pero la palabra de Dios es predicada para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, aquellos que de pronto todavía no han venido a Cristo, deben venir a Cristo. Porque el Señor ha organizado todo esto por el bien de sus almas. La Biblia dice, todo aquel que no cree ya está condenado. Si usted no cree, entienda que ya está condenado. Si usted no se ha arrepentido, entienda, ya está en condenación. Por eso necesita arrepentimiento y fe.
Hermanos, vamos a orar.